En el año 1905, Bélgica organiza una nueva exposición universal, esta vez en la ciudad de Lieja. Con ella, el país quiere celebrar el 75 aniversario de su independencia. 5 años después, o sea, en 1910, Buenos Aires organiza también una exposición para conmemorar la Revolución de Mayo ocurrida 100 años antes. Por su parte, la ciudad de San Francisco celebra en 1915 la apertura del Canal de Panamá y lo celebra organizando otra exposición. Así pues, las conmemoraciones históricas continúan respaldando a las exposiciones internacionales y universales que en este periodo van a conocer algo que cambiará su ritmo de vida. Ese algo fue la Primera Guerra Mundial. Pero volvamos a Bélgica para entrar en la Exposición Universal de Lieja de 1905. Inaugurada por los príncipes herederos, había sido patrocinada por el rey Leopoldo II, que acudió a la exposición el día 11 de mayo, o sea, casi 15 días después de la apertura, ya que la exposición abrió sus puertas el día 27 de abril y se prolongó hasta el 22 de octubre de ese año 1905. Ubicada en los terrenos de Bench, La Bouverie, Fragné y Quant, contó con la participación de 39 países, entre los cuales Francia ocupó un lugar relevante. La exposición comprendía grandes áreas temáticas tales como arte, ciencia, agricultura, comercio e industria. En este último apartado, la industria de Lieja quiso dejar patente su poderío y en el hall de máquinas y de industria presentó una espectacular maquinaria con modelos como las enormes bobinas de la compañía Lemés o una máquina de la sociedad Coquerel que podía desarrollar una fuerza de 10.000 caballos. Utilizando puentes rodantes, se podía recorrer todo el hall de las máquinas y comprobar los enormes progresos realizados por Francia, Alemania y la misma Bélgica en el campo de los motores a gas y a petróleo. La electricidad jugó ya un papel importante en esta exposición belga. Casi todas las firmas de prestigio contaron con iluminación eléctrica y, por supuesto, aprovecharon esta nueva fuerza para montar complicadas instalaciones de todo tipo. Hubo también una magnífica exposición de vehículos, tales como locomotoras, automóviles y bicicletas, que despertaban la curiosidad de los visitantes. Y aquí, en este Palacio de las Bellas Artes, estilo Luis XVI, las manifestaciones artísticas tuvieron como excepcional acontecimiento una exposición retrospectiva del escultor por excelencia de Lieja, León Mignon, autor, entre otras, de la célebre escultura El Domador del Toro. Como en todas las exposiciones universales, las atracciones de todo tipo divertían a los visitantes, que casi nunca eran conscientes de que estaban asistiendo al nacimiento de revolucionarios instrumentos de la civilización. Así se divertían con las primeras experiencias cinematográficas o quedaban admirados por la osadía de los aeroplanos Maxim. En fin, se celebraron 48 congresos en total. Los premios de los concursos alcanzaron los 10.000 francos. Se inauguraron monumentos como el dedicado a Rogier, antiguo ministro que jugó un importante papel en la Revolución Belga de 1830, o el levantado a la memoria de Zenov-Gramme. Y sobre una idea de Sauvigny, los belgas reviven el pasado recreando sobre un escenario especialmente creado para ello las páginas más gloriosas de la independencia valona. Cuando la exposición de Lieja de 1905 cerró sus puertas, el día 22 de octubre, más de 6 millones de personas habían visitado sus recintos. Cuatro años después de una exposición que tuvo lugar en Milán y que celebraba la apertura del túnel del Simplón como nueva comunicación con Suiza, llegaba el año 1910.
Año que, aparte de haber conmocionado al mundo con el anuncio de la catastrófica aparición del cometa Halley, traía en sus calendarios dos exposiciones de carácter mundial. La de Buenos Aires, con la que Argentina quiso recordar su Revolución de Mayo ocurrida 100 años antes, y la de Bruselas de ese año 1910. Esta populosa ciudad, capital de la República Argentina, quiso celebrar en 1910 los 100 años de su Revolución de Mayo. Por eso la exposición tomó el nombre de Exposición Internacional del Centenario, centenario que se festeja en todo el país con actos muy diversos, tales como el cuarto Congreso Panamericano o el Campeonato Sudamericano de Fútbol. El Parque de Palermo, la Sociedad Rural, el Parque Zoológico y el Botánico conformaban los amplios recintos de la exposición, que se dividía en áreas temáticas tales como ferrocarriles, agricultura, industria, higiene y bellas artes. Representantes diplomáticos de todo el mundo acudieron a la convocatoria que Buenos Aires realizó a través de su exposición. Embajadores de 50 países contemplaron el desfile militar de inauguración el día 25 de mayo de ese año 1910. Y entre los visitantes ilustres destacaremos a la infanta Isabel de Borbón, que llegó desde España para tomar parte en los actos de ese primer centenario de la independencia argentina. Pero volvamos a la exposición. Las obras escultóricas han ido jalonando caminos y senderos de un parque maravilloso. De los baldíos y de la agreste maraña vegetal fueron surgiendo avenidas, lagos artificiales, templetes y pabellones, entre vegetación cultivada, rosaledas y frondosidades tan esplendorosas como acaso nadie llegó a soñar. Utilizando el edificio construido e instalado como pabellón argentino en la Exposición Universal de París de 1889, se monta en la Plaza de San Martín la muestra de bellas artes a la que concurren casi todas las naciones europeas y sudamericanas. En los terrenos de la sociedad rural, de los que aún se conservan estos recuerdos, se llevaron a cabo importantes actividades agrícolas y se reunió un valioso conjunto de productos naturales, agrícolas, ganaderos y derivados de todo el país. A través de la exposición, el visitante podía encontrarse con más de una sorpresa, como la presencia de un buen número de guerreros somalíes acompañando a sus mujeres, a un rebaño de cabras de cara negra y a otro pequeño grupo de cebras domesticadas.
Todo ello como expresión, la más elocuente, de la adhesión del Negus de Abisinia a los actos del centenario. La Exposición Internacional del Centenario de 1910 en Buenos Aires fue un acontecimiento estelar en la celebración del aniversario, pero la ciudad entera, e incluso buena parte del país, vivió el centenario de una manera positiva, con festejos populares como conciertos, bailes, fuegos artificiales, pero también con actos de solidaridad como el reparto gratuito de víveres y ropas o la construcción de bibliotecas y escuelas públicas. Mientras Argentina disfrutaba del acontecimiento de su exposición, en Europa, ese mismo año de 1910, en esos mismos días, otra exposición de carácter universal se estaba desarrollando con muy diferente fortuna. La ciudad de Bruselas, que había inaugurado su exposición el día 23 de abril a lo largo del bosque del Cambre, asistió el 14 de agosto al incendio y a la destrucción parcial del recinto. Pero antes y después de esta desgracia, pues todo lo destruido fue reedificado de nuevo en un mes, la exposición de Bruselas de 1910 llamó la atención de sus 13 millones de visitantes y en general cumplió con su objetivo de mostrar al mundo las actividades de todas las naciones participantes, su industria, su comercio, las riquezas de su suelo, el valor de sus artistas y hasta el lugar que ocupaban en el terreno social y científico. Formando un conjunto de 90 hectáreas, con 150.000 metros cuadrados construidos, la exposición presentaba una serie de pabellones de cartón piedra, respondiendo a un planteamiento completamente efímero de la misma. Los más destacados edificios fueron el del ferrocarril y el de las máquinas de Behrens, en el cual las máquinas expuestas funcionaban ante el admirado público presente. Un Luna Park, a la manera americana, hizo las delicias de grandes y pequeños junto a la tradicional Bruselas Kermés o al Poblado Negro, siempre de éxito seguro en Bélgica. Numerosas líneas de tranvías comunicaron la ciudad con la exposición. Por su carácter internacional, esta exposición nos aparece como una imponente y útil manifestación de la lucha pacífica en el campo del trabajo y del progreso social, terreno en el cual las naciones tienden cada día más a medir sus fuerzas. La exposición es una obra de paz y de fraternidad, donde la libre competencia está llamada a sustituir a los conflictos armados de épocas pasadas. Mientras en el pabellón de arte antiguo las creaciones artísticas serenaban los espíritus de los visitantes, en las salas de industria y trabajo podían oírse proféticas palabras como las del ministro Hubert. Este doble descubrimiento de la aviación y de los dirigibles seduce nuestra imaginación y nadie puede predecir sus futuras consecuencias, pero me atrevo a decir que el vuelo gracioso de los aeroplanos y las evoluciones de los globos dirigibles ocuparán el centro de la atención mundial. Después de haber mostrado desde las más raras especies de la flora belga hasta las duras condiciones de trabajo de los obreros de Lieja, por ejemplo, después de haber presentado los costosos planes de urbanismo para las grandes ciudades, los documentos, los libros o manuscritos bilingües, las máquinas de trenes destinadas a Katanga o las más raras colecciones etnográficas, la exposición cerró sus puertas. En el aire quedaron las notas de la marcha de la exposición,
y sobre estas notas hicieron eco las palabras del barón Jansen. La lucha pacífica entre naciones rivales no tendría sentido si no se convirtiera en un glorioso escaparate y si su mejor efecto no fuera una confianza recíproca, una comunión de ideas que preparen la colaboración y acuerdos mutuos entre ellas. Entre 1897 y 1913, la ciudad belga de Gante se estaba preparando para celebrar ella también una exposición universal. Una reforma urbanística en profundidad, un nuevo sistema de comunicaciones, como la construcción de un canal para que los barcos pudiesen llegar hasta Gante desde el mar, líneas de ferrocarril, nuevas estaciones, etc., colocan a Gante en disposición óptima para organizar el acontecimiento. Siguiendo la costumbre de las exposiciones belgas, se crea una sociedad anónima para el caso, sociedad a la que luego se incorpora el comisario general nombrado por el gobierno. Hay que recordar que Gante en estos momentos era uno de los mayores centros industriales de Europa. Quizá por eso el nombre de la exposición recoge un término que, muy presente en las primeras exposiciones universales, parecía haber perdido interés en las exposiciones de comienzos del siglo XX. La exposición lleva por título Exposición Universal e Industrial de Gante. Situada en el Parque de la Citadelle, esta ciudad de Gante, a la que Durero llamó vasta ciudad prodigiosa, abre las puertas de su exposición el día 26 de abril de ese año 1913, 2 días después de que finalizase la huelga general política que en Bélgica obligó al gobierno a reformar el sistema electoral, estableciendo el sufragio universal sin voto plural y concediendo el derecho de voto a algunas mujeres. El rey Alberto, la reina Elizabeth y el príncipe Leopoldo, en compañía de Cassier, director general de la exposición, del alcalde de la ciudad y de Corman, ministro del Estado, inauguran una exposición cuyo arquitecto oficial fue Oscar von der Voorde y cuya extensión de 1.350.000 metros cuadrados acogía la participación de 21 países extranjeros, de los cuales solo Gran Bretaña construyó un gran palacio para exponer. Casi todos los demás exponen en el Hall Internacional o poseen, como España, pabellones independientes de poca relevancia arquitectónica. En este pabellón español, que se incendió durante la exposición, se había presentado un cuadro de Romero de Torres que llamó mucho la atención, Carmen. Partiendo de la inauguración de este monumento a los hermanos Van Eyck, Gante acomete una intensa actividad artística en ese año de la exposición. Agranda el Museo de Bellas Artes, ya existente, y expone la historia del arte flamenco antiguo y moderno. Fomenta una amplia participación extranjera en el campo de las bellas artes y así países como Francia e Inglaterra consiguen que sus artistas preferidos estén generosamente representados en la muestra. Teniendo en cuenta que Bélgica acababa de anexionarse el Congo, los refrendos de otros países, como el que en nombre del gobierno inglés hizo el ministro Sir Sidney Buxton, alabando las maravillosas aptitudes de los belgas, era de capital importancia para la política exterior del país organizador. De todas las actividades desarrolladas durante la exposición, hay una que es consustancial con la ciudad. Se trata de las llamadas floralias. Las floralias son exposiciones que desde 1808 la Sociedad de Agricultura y Botánica de Gante organiza primero modestamente colocando 50 plantas alrededor de un busto de Napoleón y después, ya en 1913, bajo un pabellón de más de 27.000 metros cuadrados. La exposición con esta especie de ciudad de las flores adornó su recinto de una forma inusualmente colorista.
Coincidiendo con la exposición de Gante de 1913, se celebró en la ciudad el tercer centenario de la Cofradía Real y Caballeresca de San Miguel, una curiosa institución destinada en sus orígenes a reunir a todos los miembros de la nobleza de Gante. La Archicofradía de San Miguel, que anteriormente se había llamado Gilda Soberana y Caballeresca de los Espadachines de Gante, dio con sus festejos un aire tradicional y de amplio color flamenco a la exposición universal. La ciudad de Gante, la ciudad de las flores, dio a los 11 millones de visitantes de la exposición un ejemplo de cómo se podía armonizar pasado y presente, tradición e innovación, sin salirse nunca del marco incomparable de la estética. Los primeros perros policías de la historia, el sexto concurso de aviación, la reconstrucción del viejo Flandes, los festivales de globos, la presentación en Gante del cinematógrafo, etcétera, etcétera, fueron algunos de los hechos que colaboraron a que el año 1913, el año de la exposición, no se haya olvidado jamás en la vasta ciudad prodigiosa. Televisión Española es patrocinadora oficial de la 40ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Festival de San Sebastián y Televisión Española, unidos por el cine. La Primera Guerra Mundial coloca a Europa en una situación de silencio respecto a las exposiciones universales. Así, hasta 1925 no se reanudan en el continente las manifestaciones feriales. Pero América continúa su carrera y en 1915 celebra, por ejemplo, la apertura del Canal de Panamá, tan importante para el desarrollo del comercio americano. Así nace la Panama Pacific International Exposition, que tuvo lugar en la bahía de San Francisco y que se extendió desde el 20 de febrero al 4 de diciembre de ese año 1915. La exposición, cuyo proyecto partió inicialmente de la Cámara de Comercio de la ciudad de San Francisco, perseguía como primer objetivo esbozar las líneas generales de una ciudad que había sido prácticamente destruida por el ya tristemente famoso terremoto de 1906. La exposición se incluyó en un programa de recuperación económica tras el desastre y se planteó como un medio más para devolver la confianza a los sectores económicos de la ciudad. Más que la mayoría de las ciudades americanas, San Francisco posee, además de una historia cognoscible, poderosos y ocultos cimientos de tradición y leyenda que en absoluto pueden enseñarse.
California entera se preparó para esa primera gran manifestación cultural de su historia. Cuando el anuncio de la exposición mostraba a Hércules apartando la culebra Kur y creando así el Canal de Panamá, estaba transmitiendo el mensaje de su creador, Perhaunal, que representaba el esfuerzo de la raza humana en general al realizar esa obra, y el otro, más particular de los californianos, al acometer la empresa de una exposición mundial como la Panama Pacific. Hércules fue, pues, la representación ideal de fuerza, éxito y poder que la exposición pretendía transmitir. James D. Phelan había presentado un ambicioso proyecto para una reforma total de la ciudad de San Francisco. Él y otros reformistas esperaban crear una bella ciudad que favoreciese el clima propicio para una armonía política y social entre los pueblos. Colaborando con Phelan, Daniel Burhan, que había sido director de la Exposición Colombina de Chicago de 1893, incluyó un plan de amplios bulevares en terrenos accidentados, como los de San Francisco, y un elaborado conjunto de parques. Cada distrito de la ciudad sería reestructurado alrededor de una plaza de inspiración parisina con arterias diagonales hacia el centro. La idea era convertir a la ciudad entera en una exposición en continuo desarrollo. Ernest Coxhead, arquitecto local, fue el creador del diseño de esta exposición internacional Panama Pacific. Los 8 palacios mayores fueron ajustados alrededor de las plazas interiores y de 5 plazas menores. Este compacto plan, en el que el espacio se convertía en un elemento positivo, disminuía considerablemente las distancias recorridas a pie por los visitantes, molestia que ya había creado problemas en otras exposiciones, como la de San Luis de 1904. Así pues, se diseñaron plazas en lugar de edificios aislados. Mientras que en anteriores exposiciones se había utilizado iluminación exterior, mediante bombillas en los edificios, la Panama Pacific utilizó la iluminación indirecta o proyectada, cuyo efecto se consideró de gran belleza. William Darcy Ryan, director de los laboratorios de iluminación de la General Electric Company en Schenectady, Nueva York, supervisó toda la iluminación y creó numerosos efectos teatrales. Los mástiles venecianos, con banderas y escudos, dirigían su luz a los arcos de los palacios, produciendo suaves juegos de luces y sombras. Cada plaza, Kurt, poseía un esquema nocturno de color diferente. Los efectos luminosos más espectaculares fueron reservados a la Torre de las Joyas, de 432 pies de altura. Junto a la Plaza de las Edades, el Palacio de Bellas Artes fue el edificio más admirado de la exposición. Frank Morton Todd escribió que el edificio representó la belleza y grandeza del pasado. El tono elegíaco se inspiraba en la melancólica pintura de Arnold Böcklin, mientras que el motivo de ruina se tomó de los visionarios aguafuertes de Piranesi. El palacio fue universalmente admirado. Thomas Edison dijo que el arquitecto de ese edificio era un genio. No hay nada igual sobre la Tierra. En los años siguientes, el palacio llegó a ser exactamente lo que su creador, Maybeck, había pretendido. Una ruina grande y decadente, cuyos colores llamativos palidecían hasta convertirse en apagados tonos pardos y ocres.
El tono arquitectónico de la exposición era abrumadoramente clásico. La Plaza del Universo recordaba a la Basílica de San Pedro, la Plaza de las Estaciones a la Villa de Adriano, el Palacio de Maquinaria a los Baños de Caracalla y la Columna del Progreso a la Columna de Trajano. Más sorprendente era el orientalismo de algunas construcciones. Una de las guías de la exposición describe el Palacio de Horticultura como bizantino en su arquitectura, evocando la mezquita de Ahmed I en Constantinopla. Otro de los monumentos centrales de la exposición fue la Fuente de la Energía. Su figura central era un hombre desnudo montado en un caballo. Sobre sus brazos abiertos descansaban dos pequeñas figuras representando a la fama y al valor. La figura del hombre, la energía, era contemplada como un símbolo del valor y osadía de la nación. Su autor fue Calder. La Plaza de las Edades, también llamada de la Abundancia, presentaba una interpretación darwiniana de la vida muy en boga en aquellos días. La Plaza de las Edades quería mostrar las sucesivas eras del crecimiento mundial y del hombre, obra de Mulgard. En la decoración exterior se hallaban numerosos animales. La Fuente de la Tierra, obra de Robert Aiken, estaba situada en el centro de la Plaza de las Edades. Simbolizaba el destino en forma de enormes manos y brazos y contaba con grandes frisos. Fue muy popular entre los asistentes a la exposición. Esta escultura en bronce de Pizarro, obra de Charles Ramsay, y que había sido premiada en la exposición, fue comprada por el gobierno español y colocada en la Plaza Mayor de Trujillo, donde hoy puede admirarse. Desde el recinto de esta exposición se hicieron las primeras llamadas telefónicas transcontinentales. Uno de los espectáculos más llamativos fue el de los vuelos acrobáticos nocturnos. El famoso piloto Lincoln Beechey se estrelló mortalmente en la bahía ante cientos de espectadores. Existía una zona recreativa llamada The Thumb. Fueron compuestas más de 25 canciones populares dedicadas a la exposición. Títulos como Meet Me at the San Francisco Fair, Hello Frisco o San Francisco Panama Pacific Fair.
La exposición fue un acontecimiento tan popular y rentable que se hicieron grandes esfuerzos para salvar buena parte de ella. El arquitecto William Paul presionó duramente para que se conservara por lo menos este Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Horticultura, los jardines norte-sur y la Avenida de las Palmeras. En el Club Commonwealth se dijo lo siguiente: cuando los edificios de la exposición se derrumben, estaremos destruyendo una de las mejores unidades arquitectónicas creadas a lo largo de la historia de la humanidad. Exageraciones aparte, este club aprobó una resolución pidiendo se conservara de la Expo todo lo que fuera posible. Pero la especulación tuvo más fuerza que las mejores voluntades y de todo aquello solo quedaron estos muros y estas columnas adornando el lugar y albergando, eso sí, un museo científico en la ciudad que se llama Exploratorium. No podemos alejarnos de la costa oeste americana sin echar un vistazo a la que se llamó Panama California Exposition y que se celebró ese mismo año, 1915, en la ciudad de San Diego. Con poco más de 40.000 habitantes, San Diego se atrevía a organizar un acontecimiento semejante. El Parque de Balboa fue el lugar elegido como recinto. En él se alzaron estos edificios, productos de la fascinación y el encanto que la arquitectura española ejercía sobre los californianos. Las tierras a las que en 1769 llegó Fray Junípero Serra acogió pues este conjunto que aún hoy se conserva en una exposición que deseaba contribuir permanentemente al progreso del mundo. Uno de los más atractivos lugares de la exposición lo ocupa este auditorio para el magnífico órgano de Sprickles, que instalado al aire libre hizo las delicias de miles de asistentes a sus conciertos. La exposición se prolongó en una nueva etapa durante el año 1916. Los habitantes de San Diego estuvieron de acuerdo en afirmar que la ciudad había conseguido con la exposición más beneficios de lo que cualquiera de ellos había podido imaginar.